Les presento a mi invitado del día de hoy. Él es el doctor Pablo Rafael de la Madrid. Él es director general de promoción y festivales culturales del Gobierno de México. Además es narrador, ensayista, diplomático mexicano. Vamos a conocer en esta primera parte de la entrevista sobre la iniciativa México Creativo. Y también queremos saber cuáles son las necesidades de crear un cuestionario o un programa de apoyo a todos los creadores en temas del COVID-19. Vamos a conocerlo. Este año estamos en el año de la economía creativa según la UNESCO y ha sido un tema muy tocado, ¿no? Y además que ha cobrado un especial énfasis después de la necesidad de reactivar el sector cultural tras la terrible pandemia que venimos padeciendo. Y pues en ese sentido nace la iniciativa México Creativo, que es el modelo de economía cultural y creativa con dimensión social que propone la Secretaría de Cultura. Pues mira, Brenda, te contesto precisamente en ese sentido. Lo que queremos hacer con este sondeo es medir cómo impactó el COVID en el sector cultural y luego tener un punto de comparación para entender cuáles han sido los cambios y ese proceso a lo largo del último año, el año pasado, cuando estábamos en el corazón de la pandemia, y hoy, pues que digamos, el COVID sigue siendo, sigue azotando a la sociedad, pero pues que estamos en un proceso francamente distinto al del año pasado, donde en ciudades como la capital del país pues ya estamos en semáforo verde, no es así en el resto del país, pero pues también lo que queremos es entender cómo impactó al sector, qué cambios ha producido en los modelos de relación de lo que se llaman las cadenas de valor de cultura, ¿no? Dónde ha afectado a qué tipo de comunidades. Las industrias creativas que, digamos, podríamos englobar como parte de un marco mucho más grande que es la economía cultural, donde caben las industrias creativas asociadas pues a las de gran impacto como la audiovisual o la cinematográfica, pero también otras cadenas de producción o actividades culturales que obedecen a otro tipo de actividad cultural, las que hacen las pequeñas cooperativas, las que hacen los grupos artísticos, las que hacen las compañías de teatro, de cine, de danza, de música, ¿no? La producción cinematográfica, que es la más potente, representa el 30 y tantos % de la economía cultural del país, ¿no? La artesanal, que es quizá la más golpeada, que representa el 18% de la economía cultural de México, y que justo, por ejemplo, en estos días, producto de la política que tiene la secretaria Alejandra Frausto alrededor de las comunidades y de los pueblos originarios, pero también entendiendo el poder económico que representa la producción artesanal, la segunda economía dentro del ámbito cultural, pues cómo reactivarla, y uno de esos ejercicios es precisamente lo que está sucediendo en estos días en Original, que pues también está en la agenda de esta semana y días, y que es este modelo que ayuda a reactivar al sector y que ayuda a subir a los artesanos a las cadenas de valor, a generar mecanismos que les permitan hablarse de tú a tú con otras marcas, tanto internacionales como nacionales, y que ayuden precisamente a reactivar, pues quizá el sector más golpeado, el sector cultural, no en el entendido pues que la cultura, quizá con el turismo y la aeronáutica, fue el sector más afectado por el COVID. Las primeras ocasiones que se habló de temas de economía de la cultura o algo relacionado fue a partir del año de 1960, de acuerdo a diversos estudios. Sin embargo, hay un contexto mucho más atrás sobre este tema. También queremos conocer cuáles son las aristas que delimitan este estudio que va dirigido hacia los creadores culturales. Esto lo conoceremos en esta segunda parte de la entrevista. Mira, la encuesta está dividida en varios capítulos, una que obedece a la protección de los datos y la información general del impacto del COVID. La segunda es una serie de baterías orientadas a hacer un análisis sobre la situación laboral de las comunidades culturales. La tercera tiene que ver con los cambios derivados por la pandemia, es decir, cómo mudaron o cómo se reorganizaron las cadenas de valor. Por ejemplo, cómo transitó, decías hace un momento, de lo presencial a lo digital. ¿Qué está pasando en el ámbito de lo digital y cómo los creadores pues alimentaron las plataformas, alimentaron las páginas de internet, alimentaron los contenidos de las redes sociales, y al mismo tiempo quizás son los que menos recursos reciben de la oportunidad que significa el ámbito de lo digital? Y el último capítulo tiene que ver con redes de colaboración, cómo están organizadas, cómo funcionan las cadenas de valor de la economía creativa,
dónde se han roto, ¿no? Sobre todo en el terreno, digamos, del espacio físico, que tiene que ver con la falta de acceso a materiales o con la dificultad que implica desarrollar espacios que están limitados en su uso por los protocolos propios del COVID. Entonces está básicamente pues organizada en esos 4 capítulos que nos permitan hacer una medición que a su vez nos va a permitirnos comparar con la medición del año pasado, y que la idea es que sea un instrumento que pues ya llegó para quedarse y que nos permita producir información que a su vez contribuya a la toma de decisiones. A finales del siglo XIV sucedió en el mundo quizá la pandemia más dañina y peligrosa que se ha producido en el mundo, que fue la peste negra, ¿no? Que mató a más de 200 millones de personas en el mundo. Vaya, si lo comparamos con los datos del COVID, estamos lejos. Cuando la pandemia o la peste negra terminó en Florencia, que fue una de las principales ciudades donde sucedió, lo que siguió se llamó el Renacimiento. Esta gran época de la civilización occidental, donde la sociedad se reorganizó, ¿no? Y tuvo una suerte de florecimiento, que no hubiera sido posible sin los creadores, ¿no? Sin Leonardo, sin Rafael, pero también hubiera sido imposible sin los mecenas, ¿no? Los famosos Médicis o los Sforza. Se trató de un instante de la civilización donde fue posible renacer a partir de construir un modelo civilizatorio cultural que pudiera, digamos, en lenguaje contemporáneo, reactivar al mundo con una nueva visión humanista. Yo te diría que estamos en un momento muy parecido, pero con algunas ventajas adicionales, que es precisamente a partir de la tecnología, de los organismos gubernamentales, de los empresarios y las cámaras empresariales, de la industria organizada, de la comunidad de creadores y de artistas, y por supuesto de la comunidad internacional y sus organismos internacionales, como el caso de la UNESCO, pues además de contar con lo que se contaba en el siglo XIV, pues hoy contamos con instrumentos, con mecanismos de comunicación como este donde estamos hablando, que permitirán reactivar el sector de una forma además mucho más precisa y organizada. ¿Qué toca ahora? Digamos, en el caso de cultura, la reactivación del sector, que 2 puntos significa generar trabajo, y por el otro lado generar iniciativas como la que estamos haciendo en México Creativo, que ayuden a incubar proyectos de desarrollo cultural. Y eso no solamente tiene que ver con la visión de construir cultura comunitaria, sino acompañar esa cultura comunitaria, que es el centro y el eje estratégico y el programa estratégico de la Secretaría de Cultura, con instrumentos que ayuden precisamente a la reactivación del sector y a construir modelos sostenibles de cultura, que redefinan la relación público-privado, que constituyan proyectos de colaboración y ecosistemas culturales, ¿no? Que entiendan que nos hagan entender que la cultura también es un modelo de desarrollo económico, ¿no? En el caso del país representa el 3% del Producto Interno Bruto, y que por el otro lado es una alternativa no buena, sino central y estratégica para la reactivación del mundo que queremos construir, ¿no? La pirámide de necesidades de Maslow, publicada en 1943, habla del tema de la cultura como parte de la cúspide de esta pirámide, es decir, después de cubrir todas las necesidades básicas, la cultura es la parte de la autorrealización y, por supuesto, del tema más emotivo de los seres humanos. Ahora bien, si tiene un alto poder simbólico, ¿cómo convencer a los creadores culturales de que también la economía de la cultura pues sirve y, por supuesto, que también se pueden generar empresas de la cultura? De esto platicaremos en la última parte de la entrevista. Estamos viviendo un cambio cultural sin precedentes, que si nos referimos al origen mismo, al origen etimológico de la palabra cultura, pues viene de cultivar, ¿no? Que esa idea de cultivar o de generar está relacionada directamente con, pues, cultivar una disciplina o cultivar las artes, ¿no? Que la economía en ese sentido pues es sobre todo un hecho cultural, y pareciera que esos son temas que están peleados, es decir, la carga simbólica y el rostro de las sociedades a partir, digamos, de la propia suma de las identidades y las culturas que conviven en una sociedad, de las actividades
artísticas, de los procesos de creación, que pareciera a veces que están allá en un departamento estanco y que las instancias dedicadas a hacer políticas culturales pues obedecen a un sector específico que se ubica en el ámbito de las bellas artes, cuando los fenómenos culturales en realidad son mucho más amplios, ¿no? O sea, el fenómeno cultural significa precisamente ese espacio que construye el rostro de las sociedades y las entidades, pero además que les permite ponerse en diálogo con otras sociedades, ¿no? Ese es el diálogo cultural. Y del otro lado, pues quizá está la necesidad de entender que eso implica prácticas específicas. Y en efecto, aunque a veces parece que están separadas, pues lo que todos quisiéramos es que quien se dedica a la creación, al arte y a la cultura, pues pueda vivir con dignidad de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido es que es importante, no solamente a partir de la responsabilidad del Estado y los programas que encabeza, sino a partir de la responsabilidad del Estado de generar condiciones que se puedan construir esos ecosistemas o circuitos que ayuden a que quienes viven de la cultura no vivan oscilando entre la informalidad y la formalidad, entre la precariedad y la posibilidad de obtener ingresos para vivir con dignidad en lo que hacen. Entonces, lo que toca ahora en el lado de la economía creativa es cómo construyes esos ecosistemas, cómo construyes procesos culturales que sean sostenibles, y en eso el Estado tiene mucha responsabilidad, pero además de tejer la relación entre los artistas y los creadores y poner en situación, digamos, hay un sector, ¿no? Decíamos economías creativas. Las industrias creativas son un pedazo de la economía cultural, que obedecen quizá a aquellas industrias que están sujetas a los derechos de autor y que son muy potentes en el caso de nuestro país, ¿no? La audiovisual o la cinematográfica, la editorial, que tiene un peso importante, la artesanal, que quizá ha sido la más dañada en la pandemia y que representa si la audiovisual representa como el 30 y tantos %, la artesanal representa el 18%. Simplemente, precisamente por las condiciones que tiene, que está disgregada fuera de la cadena de valor, que oscila entre la formalidad y la informalidad, pues es muy difícil lograrla reconectar, por un lado, y por otro lado sumarla a otra serie de alternativas o oportunidades que tenemos en el horizonte, como es la oportunidad digital, ¿no? Se ha dicho en muchos foros, la oportunidad digital es enorme y podrá ayudar al sector cultural a despegar, pero también hay que hacerse cargo de que si en México somos 120 millones de habitantes, tenemos 200 millones más o menos alrededor de teléfonos celulares, es decir, hay más teléfonos celulares que personas o habitantes en el país, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo que casi la mitad de la población del país no tiene acceso a Internet, o un poquito más. Ahí hay una brecha digital que solucionar y que implica la necesidad de subir a los agentes culturales en esa oportunidad, pero también subirlos en la oportunidad que significa el Internet. El gobierno de la República viene trabajando muy ágilmente sobre el modelo de Internet para todos, pero ahora lo que toca es encontrar las formas de subir a los creadores. Y mira, te doy un dato del sondeo del año pasado. Del 100% de los encuestados, el 90% comentó que habían intentado mudar su actividad de lo presencial a lo digital. El 100% contestó que todavía no había logrado ver monetizado el producto de su esfuerzo. En el mundo hay un gran debate de cómo subir a las cadenas de valor a los agentes culturales. En México estamos en la misma. Nadie negará el papel que los creadores y los artistas jugaron en la pandemia. No lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos sobrevivido sin los libros, sin la música, sin el cine, ¿no? Pero por el otro lado, pues cuesta mucho trabajo que moneticen sus recursos. Entonces, ese es otro gran tema, porque es una gran oportunidad, pero pues todavía hay mucho por hacer. La iniciativa México Creativo, además del sondeo, pues está por echar a andar con un proyecto que está hecho en colaboración con la Secretaría de Economía y su área de pequeñas empresas, con el Instituto Nacional de Economía Social, la propia Secretaría de Cultura, el Instituto de Economía Social pertenece a Bienestar, de echar a andar el laboratorio de co-creación, que va a ser un espacio de incubación de proyectos culturales que arranca en enero, que ayude a los agentes culturales a darles estas otras partes que faltan de la cadena de valor. Desde capacitaciones en cómo conformar una sociedad, una pequeña empresa, o cómo conformar una cooperativa cultural,
o cómo llevar los papeles ante el contador, o cómo presentar candidaturas o proyectos a convocatorias públicas. Muchas de las convocatorias públicas a veces dejan fuera a los creadores por el modelo o la manera en la que se presentan expedientes. Los queremos acompañar para que los expedientes puedan presentarse en tiempo y forma a las distintas convocatorias públicas que existen en el país, pero también que existen en el exterior, ¿no? Queremos trabajar también en incubación de proyectos específicos que ayuden a la conformación de cooperativas culturales, y eso es producto de una demanda precisamente que surgió en el sondeo y que creemos que puede ser una muy buena oportunidad para contribuir a la reactivación del sector cultural en México. Tenemos una pregunta, es decir, el gobierno tiene una responsabilidad específica e inalienable con los agentes culturales, pero también tiene la responsabilidad de encontrar formas para producir o para apoyar proyectos sostenibles de cultura, y eso es lo que también está apostando México Creativo. Agradezco a mi invitado del día de hoy, el doctor Pablo Rafael de la Madrid. Él es director general de promoción y festivales culturales del Gobierno de México, y es con él con quien nos vamos a Evento a Domicilio porque tiene esta recomendación para ustedes. En el sondeo pueden participar cualquier ciudadano dedicado a la cultura, ya sean funcionarios públicos, artistas, creadores, miembros de cooperativas, de grupos artísticos escénicos, de teatro, danza, música, dedicados al cine, al ámbito de lo digital, digamos, todos los procesos que tengan que ver con la creatividad. Pueden contestar el sondeo en la página, si me dejas hacer el anuncio, mexicocreativo.cultura.gov.mx/sondeo-2021, y están invitados a participar. El sondeo cierra el 8 de diciembre, está abierto desde la semana pasada, así que hago el anuncio y te agradezco la oportunidad, porque sin ustedes, los medios que también forman parte de la construcción cultural de este país, pues sería imposible llegar a tanto al público, ¿no? Así que te agradezco la oportunidad en este espacio para compartir el sondeo México Creativo.